11 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen domingo para todos. Estamos tomando la señal de Canal 5 Televisión, también lo que es a través de radiosudamericana.com, portal más leído de la región, y Radio Sudamericana, la 100.5, la radio más potente de todo el nordeste argentino. Un domingo espectacular no solamente por lo climático, sino por todo el clima que ha dejado la victoria de la Argentina ayer en esta Copa América después de tantos años. Pero también es un clima propicio de decir el buen tiempo, la alegría colectiva, como para pensar 30 minutos, para quedarnos y mirarnos desde el lado de la felicidad y replantearnos los vínculos familiares. En tiempos de pandemia, lo que nos ha tocado sobrevolar ha pasado por diversos estadios. El estadio de la angustia, del saber qué es lo que ocurre, el estadio de la convivencia plena y absoluta por momentos, el aislamiento, para mucha gente el sufrimiento de la enfermedad, el transitar la enfermedad, para otros la incertidumbre de la enfermedad con una internación. También, como desgraciadamente ha ocurrido y está ocurriendo, el fallecimiento de algún familiar o de algún ser muy querido. Todo eso siempre nos lleva a replantearnos lo que tiene que ver con nuestros vínculos. Los vínculos familiares, los más cercanos, como aquella vieja frase tan importante que decía que el vínculo principal de toda sociedad es la familia. La voy a saludar a Analía Forti, quien es licenciada en Ciencias para la Familia. Analía, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, la verdad un gusto poder dialogar contigo. En un momento quizás este es el momento ideal, digo, en que todos estamos contentos por la Argentina de ayer, todos nos abrazamos, todos nos queremos. Es el momento como para decir, estamos encauzando bien nuestras estructuras familiares, con todo lo que significa esta carga del último año y medio que tiene que ver con la pandemia. Mira, las familias vienen soportando un estrés muy importante en sus vínculos, realmente unas situaciones muy complejas. Vos sabés que si de adversidades hablamos, la pandemia nos ha dejado una cantidad muy variada de adversidades. Hemos tenido que transitar situaciones muy difíciles. Las recapitulo brevemente: la suspensión de las clases, modificaciones en las medidas de prevención constantes, ajustes, aperturas, cierres, dificultades económicas, pérdidas de trabajo, pérdida de seres queridos. La enfermedad ha atravesado de alguna manera todas las dimensiones del ser humano: la dimensión biológica a nivel salud, la dimensión psicológica en cuanto a los sentimientos y a las emociones, la dimensión social en cuanto a los vínculos y las relaciones interpersonales, y también ha afectado la dimensión espiritual en lo que tiene que ver con la desesperanza. De alguna manera ayer este festejo, esta celebración por Argentina, por haber ganado esta Copa, ha sido un pequeño momento de alegría, de distensión en medio de tanta adversidad. Y las familias vienen transitando realmente situaciones de angustia, situaciones de duelo, situaciones sumamente traumáticas. Y cabe destacar también que además se puede observar cómo vienen trabajando en adaptarse activamente a esta nueva realidad que les toca vivir, desarrollando grandes capacidades, como por ejemplo la resiliencia, que es la que de alguna manera, Daniel, les permite ver una luz al final del túnel
y esa luz es la motivación que les permite seguir caminando y que de alguna manera constituye esta capacidad, ¿no?, de resiliencia, de poder transformar todo lo doloroso y lo traumático en una fuerza impulsora y motivadora para seguir adelante. La realidad nos motiva, nos lleva a pensar en cuestiones más profundas, más existenciales de lo que antes teníamos todo ya preestablecido. Sí, de alguna manera, a ver, Daniel, esta situación, la pandemia, la situación sanitaria, esta adversidad, sin lugar a dudas que ha impactado de una manera donde a ver, lo primero que hizo fue poner en jaque nuestras certezas. Nosotros creíamos que nuestro mundo Mm. funcionaba de determinada manera y no pensábamos en que algo así podía impactarnos de esta forma y de repente nos encontramos de cara a nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Nos encontramos en una situación tan terrible y tan fuerte como el hecho de que otro ser humano represente un peligro y una amenaza para Mm. nuestra integridad. Y de ahí la necesidad de tomar distancia, de aislarnos. Esto inevitablemente nos lleva a reflexionar y a repensar sobre cuestiones existenciales más profundas, como la muerte, como la responsabilidad que tenemos en relación a nuestra vida y la responsabilidad social, la necesidad de recuperar un sentido colectivo que tiene que ver con el bien común, porque los destinos individuales se construyen a partir de los destinos colectivos. Es inevitable que no nos repensemos frente a una circunstancia que nos pone en jaque como realmente esta pandemia que nos ha afectado no solamente como comunidad y como sociedad, sino como humanidad. Dentro de lo que ha sido el fin del siglo pasado, nos enseñaban a que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Ese era el sinónimo del éxito. En este siglo comenzaron algunos derechos individuales y también nos empujaban a consumir, consumir, consumir. Esta pandemia puso un parate todo. No podemos trabajar, no podemos consumir, tenemos que mirar con quién convivimos. Nos exige replantearnos qué queremos ser también. Sin lugar a dudas, vos hablabas de esto y claro, este modelo del homo faber, ¿no? Del hombre que hace, del hombre productivo. Y ahora estamos en una situación que tiene que ver con el hombre que padece, ¿no? Con el homo patiens, con el hombre doliente, con Sí. este ser humano que está transitando una situación dolorosa, de sufrimiento existencial, de angustia. Y esto sin lugar a dudas que nos hace repensar de alguna manera nuestros sentidos de propósito, esta voluntad de sentido en nuestra vida. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es el sentido que cada uno de nosotros le va a asignar a su existencia? En general, estas cuestiones existenciales surgen y se presentan en Mm. el ser humano frente a situaciones ineludibles de sufrimiento, frente a este tipo de situaciones de adversidad que nos impactan y que nos dejan sin alternativas de poder evadirnos de esto, porque es imposible evadirse. Esta es una realidad de todos los días y aparece esta pregunta existencial sobre el sentido, ¿no? Sobre, de Sí. alguna manera, tener que transitar esta situación tan adversa que estamos transitando con un sentido, con un para qué. Ese para qué que Sí. nos permita soportar este cómo. El hombre que padece, pero padece por la enfermedad o padece porque tiene que resolver qué es lo que quiere ser y no ya encorsetado en algo que la misma sociedad o el mandato cultural te lo establecía. ¿Por dónde lo enfoco? Es el hombre, por los dos lugares, es el hombre que por un lado padece la frustración de no poder vivir como lo hacía, padece esta frustración de que su vida se haya visto de un día para otro absolutamente modificada y puesta en jaque. Y es el hombre que también padece de alguna manera porque está sufriendo, porque tiene que replantearse cuál es el verdadero sentido que quiere asignarle a su vida. Porque la vida, nosotros habitualmente lo que hacemos es interrogar a la vida, la cuestionamos, nos preguntamos qué sentido tiene la vida frente a circunstancias de adversidad. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y esta cuestión en realidad es al revés, es la vida la que nos interpela. La vida nos pone en situación de que tengamos cada uno de nosotros que preguntarnos
cuál es el sentido que queremos asignarle a nuestra vida. Entonces este hombre que padece es un hombre que padece la situación de frustración porque la vida que llevaba adelante hasta antes de la pandemia no puede continuar de la misma manera, y es un hombre que padece porque debe de alguna manera replantearse sus sentidos existenciales. Me voy hacia una frase netamente material que decía claramente, los orientales decían: toda crisis es una oportunidad. Esa frase la tengo que acuñar ahora y decir: esta es la gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad. Las situaciones de crisis, estas crisis sociales que también se traducen muchas veces en crisis familiares, en crisis Sí. individuales, en crisis existenciales, son oportunidades para repensarnos, para reinventarnos, para trabajar en nosotros y preguntarnos realmente cuál es el sentido que le estamos asignando a nuestra existencia. Es una oportunidad única, porque realmente la pandemia nos ha atravesado como humanidad y nos permite darnos cuenta de algo muy claro, muy contundente y que es indubitable. De acá no salimos solos, no podemos superar esta situación solos, la superamos en conjunto, trabajando como un colectivo. Tenemos que recuperar el sentido de altruismo, de solidaridad y de recuperación, y de cooperación. Sin lugar a dudas que es una oportunidad única. La gran pregunta, Daniel, es: ¿tenemos esta oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con ella? Vos sabés que abriste dos surcos muy importantes a la hora de esta última respuesta. Me quedo por un lado, para después no olvidarme del todo del otro, me quedo por el lado de decir: ¿puedo seguir pensando en una estructura familiar como era la de mis padres, como era la de mis abuelos? ¿Puedo decir hoy: no, 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 así me criaron y no salí tan mal? ¿Puedo seguir en ese camino, en esa clase de conceptos? Seguir puedo seguir. El gran tema es hacia dónde me va a llevar. De alguna manera yo sugeriría que flexibilicemos estos conceptos, ¿no? Porque las familias se han modificado, las familias han cambiado, se han transformado. Y si seguimos con estos conceptos rígidos, tal como lo decías, así lo hicieron mis padres y tan mal no salí. Bueno, podemos seguir en esa postura, pero la realidad es que el mundo es cambiante, el mundo se ha transformado y esos parámetros por los cuales nos regíamos en los sistemas familiares en otro momento ya no están vigentes, necesitan una adaptación, necesitan una flexibilización, necesitan un ajuste. Y ese ajuste lo tenemos que llevar adelante nosotros teniendo en cuenta justamente la cantidad inmensa de nuevos modelos familiares que hay, las necesidades de cada una de las generaciones, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores. Ujú. Es tanto lo que tenemos que contemplar que si nos seguimos manejando con modelos rígidos, de alguna manera arcaicos, porque el mundo se ha transformado, nos va a ser mucho más difícil adaptarnos activamente a la realidad que nos toca vivir. Y el otro camino que quería transitar contigo después de esa respuesta que me dabas es el de la solidaridad. Siempre nos gusta decir que todos somos solidarios, pero nuestro comportamiento permanentemente es individual. De hecho, esta pandemia nos interpela, nos dice: todos somos solidarios, sí, 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 pero después nos contagiamos, no tenemos las prevenciones necesarias, decimos: total, no me importa si yo me enfermo, sí, pero el problema no es que yo me enfermo, sino que enfermo a los demás. ¿Nos interpela seriamente el hecho de ser solidarios esto? A ver, hay algo interesante que dijiste. La solidaridad es un valor y a nosotros nos gusta muchas veces declamar los valores, ¿no? Sí. Declararlos, Todos nombrarlos. queremos ser Pero lo buenos. cierto es que los valores, para que sean reales, tienen que ser encarnados. Los valores es necesario vivirlos de manera concreta. Entonces, realmente debemos rescatar la solidaridad y empezar a vivirla como un valor encarnado en nuestras conductas cotidianas. Salir de ese individualismo, de ese egoísmo, de esa conducta que tiene que ver con que yo cuido lo mío, me cuido a mí y mientras yo no me enferme todo está bien. Hay que salir al encuentro y al cuidado del otro, del semejante, de ese prójimo, de ese próximo, Ujú. porque nada de lo que le ocurre a otro ser humano nos es ajeno. Pertenecemos a la misma especie, todo lo que afecta a un individuo puede afectar a otro y del trabajo conjunto
desde ese colectivo social que somos, es donde vamos a producir una transformación en el entramado social que nos permita tomar una actitud superadora de la adversidad. Esa va a ser la gran diferencia que va a dejar la pandemia en las distintas sociedades. Esas sociedades que tengan la capacidad de solidarizarse con el otro y de trabajar por el bien común van a ser aquellas que salgan fortalecidas de esta situación sanitaria. Vos sabés que usaste ese juego de palabra prójimo, próximo, y me acordé rápidamente ese libro magnífico de Pacho O'Donnell que habla un poco también de este contexto, un libro que tiene más de 20 años, y quería ir hacia el otro concepto de la nueva familia. ¿Se puede seguir pensando en una familia con un pater family que sea el dueño de la absoluta verdad sin que se pueda discutir? Digo, no es una cuestión de género, sino del liderazgo vertical que siempre se diagramaba. No, claramente no. Este modelo del pater familia, que es como el único pilar familiar, el único referente, un modelo de mucho autoritarismo, claramente no se puede pensar de esa manera. Sí, no debemos confundir esto con la subversión de las jerarquías familiares. Las jerarquías dentro de un sistema familiar deben seguirse conservando. Los padres deben ocupar el lugar de padres, el lugar de guías, de orientadores, el lugar de ley, el lugar de autoridad, y los hijos deben ocupar en las diferentes etapas de la vida el lugar de hijos. Sabemos que a medida que los hijos crecen, la relación entre padres e hijos se va volviendo más simétrica, ¿sí? Pero las jerarquías deben existir. Lo que no podemos pensar más es en estos modelos de familia con el pater familia liderando. Acá hay que empezar a pensar en modelos familiares que tengan que ver con una comunicación positiva, con la creación de climas familiares que sean afectivos, empezar a pensar la familia como un equipo de ayuda mutua, donde tengamos en cuenta permanentemente la posibilidad de compartir, de tener momentos compartidos en el día a día, el funcionar como un equipo buscando soluciones alternativas ante cada circunstancia de dificultad que se nos presenta en la vida. Te planteo dos tópicos, decirte rápidamente, bueno, qué influencia tiene, positiva o negativa, y qué hacer con, por ejemplo, tecnología. Lo primero, la tecnología que irrumpe en la casa. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo estructuro? ¿Lo veo bien? ¿Lo veo mal? ¿Qué hago? La tecnología, Daniel, se ha vuelto un problema realmente serio en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las familias. Por supuesto que la pandemia nos ha venido a traer la virtualidad y la tecnología como un recurso para estar en contacto con los otros, pero muchas veces esto se convierte en una situación donde los niños y los adolescentes se refugian en sus espacios aislándose del resto de los integrantes de la familia. Por eso la tecnología, como todo en la vida, tiene que ser utilizado con moderación, y aquí sí tiene que aparecer la figura de los padres como autoridad, estableciendo un límite de tiempo al uso de la tecnología y una cantidad de tiempo destinada al compartir actividades comunes con el resto de la familia. Actividades que sean productivas, que permitan acercar los lazos afectivos con los otros miembros de la familia, a partir de las cuales la familia pueda divertirse, pasar momentos comunes y construir recuerdos en comunes. Las familias no pueden convertirse, ni los hogares, en hostels donde se comparte baño y cocina y mientras tanto cada uno vive encerrado en sus habitaciones dentro de lo que son sus dispositivos tecnológicos. Hay que recuperar la comensalidad familiar, ese momento de sobremesa compartido, donde se intercambian experiencias, donde se fortalecen los lazos familiares y donde además se produce un intercambio muy importante, fundamental, no solamente para las familias, sino también para la trama social, que es la transmisión de valores. En ese momento de sobremesa compartida es donde los valores familiares se transmiten de una generación a la otra. Si perdemos todo lo que tiene que ver con la transmisión de valores, con la unión familiar, con los lazos familiares cercanos, entonces inevitablemente vamos a tener un impacto dentro del tejido social que va a ser negativo, que va a ser doloroso y que va a ser muy difícil de reconstruir, porque como muy bien dijiste al principio, la familia
es y sigue siendo la célula básica de toda sociedad. Y no puedo dejar de consultarte cómo lo manejo el consumo problemático, cómo lo trabajo, cómo tengo la alerta, si aparece o no, cómo lo relaciono. Los consumos problemáticos están a la orden del día en tiempos como los que vivimos, donde hay un profundo vacío existencial, donde según estudios, estadísticas que hay reales, el 40% de los adolescentes sienten y expresan que la vida no tiene sentido. Esto es serio porque ese vacío existencial nos va llevando a tratar de anestesiar el dolor, a tratar de obturar ese agujero negro del vacío con diferentes tipos de sustancias y a veces también con personas, porque la adicción a personas no queda fuera también de esta problemática. Cuando se identifica una situación de consumo problemático, no se debe dejar pasar por alto, no se debe extender en el tiempo. Hay que atender esa necesidad porque es un síntoma, es una expresión de insatisfacción, de vacío existencial, de angustia profunda, de una falta de proyecto de vida. Entonces es importante atenderlo y entender que el sufrimiento, que la angustia no deben ser anestesiados, deben ser alojados, deben ser escuchados, deben poder ser nombrados y contenidos. Por supuesto que cuando se presentan estas situaciones hay que estar presentes como un tejido familiar unido para poder acompañar a esta persona, a este miembro de la familia que está transitando una situación tan difícil. Invitamos a todos a leer tu libro, Poder sobre tu vida, que es la verdad altamente interesante, pero también a seguirte a través de las redes sociales, ¿te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. El libro lo que hace es recordarnos la capacidad que tenemos y los recursos internos que tenemos para poder conducir los destinos de nuestra vida en búsqueda de un sentido. En las redes sociales me buscan tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, simplemente como Analía Forti y nos mantenemos en contacto por ese medio. Un gusto poder escucharte y te seguimos a través de las redes sociales en particular. Un saludo cordial y que tengas una muy buena semana. Gracias. Un placer para mí, cariños a todo Corrientes. Gracias. Analía Forti, especialista en cuestiones de familia, licenciada en psicología, que la verdad nos ha dado un verdadero pantallazo sobre una problemática que un domingo a la mañana está bien poder replantearse, decir, ¿qué hago con los vínculos familiares durante todo el resto de la semana? Pensando en el futuro que uno quiere tener, especialmente en proyecciones familiares.